Bueno chicos, entonces, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de gerenciados de hoy miércoles 25 de marzo. Continuamos en este tema de clase virtual debido a el tema de la pandemia global del COVID-19. Por favor, manténganse a salvo y tomen todas las medidas preventivas que tengan a su alcance. ¿Listo? Para continuar con el tema de la clase de gerencia 2, hoy empezaremos recordando, acuérdense que en la clase antepasada, previo a hablar de los indicadores logísticos que vimos en la clase anterior, acuérdense que en la clase antepasada hablamos de algo llamado proyectos. ¿Sí? Recuerden que hablamos de los proyectos empresariales, ¿sí? Todo proyecto empresarial, ¿sí? Tendrá tres componentes internos muy importantes, ¿sí? Que son, el primero es la alta dirección. La alta dirección será el primero. Segundo, estarán los empleados de la empresa. Listo. Y tercero, que aparece un poquito por aquí más arriba, se llamarán los accionistas de la empresa. Sí, esos están, digamos que no están metidos directamente en el funcionamiento diario, pero son demasiado importantes porque son quienes le brindan el financiamiento del proyecto. Acá estarán los accionistas, ¿sí? Que son quienes pusieron su dinero disponible para que este proyecto sea dirigido por una alta dirección y tenga unos empleados destinados al funcionamiento. ¿Listo? Un factor transversal en todo el proyecto que va a estar acá son los recursos. ¿Sí? Los recursos que se usan en todo proyecto, ¿cierto? Y esos recursos también estarán divididos en algunas clases de recursos. El primero va a ser el recurso económico, el dinero, ¿listo? Este ya dijimos que lo proporcionan los accionistas, ¿sí? Segundo tipo de recursos que tiene un proyecto va a ser las personas, ¿sí? Aquí estarán los profesionales, ¿cierto? De diferentes áreas del conocimiento disponibles para que pueda ser funcional el proyecto. ¿Listo? Y hay un tercer tipo de recursos que van a ser los recursos físicos. ¿Sí? Los físicos se dividen a su vez en tres tipos, que serán los recursos muebles, los recursos inmuebles estarán los recursos de maquinaria. ¿Listo? El tercero va a ser recursos de maquinaria. ¿Listo? Pero hay ocasiones, chicos, en que este cuadro de grupos de interés requiere que entren otros grupos a apoyar el funcionamiento del proyecto. Entonces, no solamente estarán la alta dirección, que también recibe el mismo nombre que nuestra materia que estamos viendo este semestre. La alta dirección también será conocida como la gerencia. Acá también se le dice la gerencia. La gerencia del proyecto es igual que decir la alta dirección. La alta dirección o gerencia estará a cargo de la dirección del proyecto. Los accionistas ponen el dinero, como ya lo dijimos. ¿Listo? Los empleados son la gente que está aquí trabajando. Y transversal a todo esto va a haber unos recursos muebles, ¿sí? De oficina,
¿sí? Va a haber vehículos, va a haber inmuebles que son bodegas, oficinas y maquinaria de una u otra forma, lo que se usa para la fabricación de el producto que se va a fabricar dentro de este proyecto. Entonces, decimos que la palabra proyecto se puede asemejar a la palabra empresa. ¿Listo? Decimos que toda empresa, ¿sí? Se puede ver como un proyecto. De hecho, toda empresa es un proyecto, ¿sí? Que tiene una dirección, que es la gerencia, unos empleados que están siguiendo de una u otra forma las instrucciones dadas por la alta dirección, unos accionistas que pusieron el dinero para contratar gente y comprar el resto de recursos. ¿Listo? Así operan los proyectos y eso lo vimos, como decíamos hace un momento, en más detalle hace 2 semanas allá en el salón de clase, cuando aún se podía dar clase presencial y esperamos que se pueda volver a hacer ya pronto, ¿sí? Confiamos en Dios que así sea, ¿listo? Pero entonces esto fue lo que ese día se definió a grandes rasgos y hoy estamos viendo que estudiaremos dos alternativas que toma la gerencia de un proyecto para poder ayudar a que los resultados sean cada vez mejores. Entonces comencemos. Listo, chicos, entonces, cuando una empresa se da cuenta que sus empleados, la planta de empleados que tiene dispuesta para llevar a cabo las labores esenciales, para llevar a cabo la tarea de producción, distribución y venta de un producto básicamente, no son suficientes, ¿sí? Yo me doy cuenta que mis empleados de una u otra forma o carecen de la habilidad o carecen de la experticia, ¿cierto? Y no quiero contratar más empleados. Yo accedo a algo llamado el outsourcing, ¿sí? Outsourcing. ¿Listo? ¿Y qué será esto del outsourcing? Básicamente, ya dicho en español, decimos que el outsourcing se llama la tercerización. De algunas labores de la empresa, ¿sí? Cuando yo como gerente del proyecto, ¿sí? Gerente del proyecto, me doy cuenta que mis empleados o no saben cómo hacer una cosa, ¿cierto? O carecen de la experiencia para hacerla, yo puedo acceder a algo llamado el outsourcing o tercerización, que no es nada diferente a contratar dentro de este modelo de outsourcing o tercerización. Lo que yo hago como empresa es contratar a un tercero, ¿cierto? Acá va a haber un tercero que no es empleado mío, ¿cierto? Pero que yo sé que este tercero es un experto, ¿sí? Es un experto en alguna cosa. Que yo quiero que él, que este experto, que es externo, ¿sí? Entonces, dense cuenta, es un experto externo. No pertenece a mi planta de empleados, ¿listo? Es un experto externo, pero que yo quiero contratarlo para que lleve a cabo una labor dentro de mi empresa, ¿sí? Y no quiero sumarlo a mi planta normal de empleados, ¿sí? Definitivamente quiero que él haga una labor determinada, ¿cierto? Y yo quiero que sea un recurso externo. Si hacemos el desglose de la palabra outsourcing, ¿sí? Sourcing viene de source, que es recurso, y out, pues externo. Entonces, si hablamos de la definición etimológica de la palabra outsourcing, ¿sí? Se referirá a un recurso externo, ¿sí? Un recurso externo. ¿Listo? Es un empleado, ¿sí? Digo, no es un empleado, es un experto externo que yo voy a empezar a contratar para que lleve a cabo una labor
dentro de mi proyecto, ¿cierto? Sin ser empleado directamente de la empresa. Va a ser un recurso externo, ¿cierto? Que es un experto. Este experto va a estar entrando a colaborarle a mis empleados desarrollando una labor, ¿sí? Que yo sé que ellos no saben hacer o no han desarrollado la experiencia para hacerla. Esto es el outsourcing. Yo contrato a un experto por fuera y este outsourcing puede ser o una persona natural o puede ser otra empresa, ¿sí? Entonces, aparte de que puede ser un experto persona, puede ser también otra empresa, ¿sí? Que ponga a su personal o a varios de su personal al servicio mío, pero bajo la modalidad de outsourcing. ¿Listo? Entonces yo puedo tener un grupo de expertos o un experto contratados bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, que van a ser aquellos que me presten un servicio externo para mi proyecto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ya que lo definimos y sabemos concretamente qué es un outsourcing, ahora enfoquémonos en las razones para que una empresa decida contratar un outsourcing. Entonces, hablamos de que hay seis razones fundamentales para que una empresa se decida a hacer un outsourcing o contratar un recurso externo. ¿Listo? La primera razón fundamental por la cual una empresa contrata un outsourcing es la reducción de costos. ¿Listo? La reducción de costos. ¿Listo? Es usual, chicos, que sea más barato contratar yo a esta persona o a esta empresa para que me lleve a cabo una labor que yo contratar todo un grupo de personal de planta dentro de mi empresa para que empiece a hacerme esa función. Para mí es mejor tercerizar esa función, que esta gente no sea empleada directamente mía, ¿cierto? Sino que me lleve a cabo una tarea puntual de forma específica, ¿cierto? Y yo los tengo trabajando para mí sin incurrir en gastos de pago de nómina, de seguridad social y cantidad de gastos asociados a la contratación directa de personal. Por eso, la primera razón por la que una empresa decide hacer outsourcing es reducción de costos. Listo. La segunda razón fundamental por la cual una empresa decide hacer outsourcing es la posibilidad de enfocarse en el negocio, ¿sí? Decimos que enfocarse en el negocio, ¿sí? Y ahí aparece un dicho muy coloquial pero muy cierto que dice que zapatero a tus zapatos, básicamente. ¿Listo? Una empresa que se dedica a la fabricación de algún producto debe concentrarse en hacer ese producto bien, ¿cierto? Pero resulta que yo produzco esto y además quiero distribuirlo, ¿sí? Además, empresas, debo mandarlo a la cadena de distribución, ¿cierto? Entonces yo, en vez de ponerme a contratar camiones propios y volverme un experto en la distribución y en la recogida y el cargue y el descargue de mercancías, pues ¿qué hago? Me concentro más bien, ¿sí? Me enfoco en mi negocio, que es fabricar zapatos o cualquier producto que yo me fabrique, ¿cierto? Y tercerizo, ¿qué? El servicio de transporte y de reparto. Se lo dejo a un tercero que es experto en transporte, ¿sí? En cargue y descargue de camiones, ¿sí? Y que sé que me va a hacer el trabajo bien, va a ir y va a entregar donde sea las cosas, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es concentrarme en mi producción, ¿sí? La segunda razón por la cual yo debo hacer el outsourcing es que me puedo enfocar en lo mío, que es producir mi producto, y puedo dejarle a un experto
externo, tercerizado, la labor de llevar a cabo otras tareas, tales como el transporte, en el ejemplo que acabo de decir. ¿Listo? La tercera razón hace referencia a el aumento en eficiencia y en calidad. Entonces, la tercera razón por la cual una empresa decide hacer outsourcing es el aumento en la eficiencia y en la calidad. ¿Sí? No solamente en el servicio contratado externamente, sino en el servicio o en el producto realizado de forma interna. ¿Listo? Si yo ya tengo separadas a las personas que están adentro, mis empleados concentrados en producir y mi recurso externo, ya sea de transporte o de otra cosa, concentrado en transportar y en entregar, yo lo que hago es que aumento la eficiencia y la calidad en ambos lados, ¿sí? Mis empleados están pendientes de producir y hacer todas las labores internas de la empresa, ¿sí? Están tranquilos, aumenta su eficiencia y la calidad del producto. Pero además, outsourcing o recurso externo que tengo yo destinado para que haga el transporte también aumenta su eficiencia y aumenta su calidad, en el sentido de que ya sabe dónde debe entregar y dónde debe recoger, ¿cierto? Y en qué momentos debe entregar y recoger los productos que yo le estoy pidiendo que lo haga. Entonces, por el simple hecho de hacer el outsourcing, se aumenta la eficiencia y la calidad tanto en mis empleados de planta como en ese outsourcing que yo contrate, porque cada vez que me preste el servicio va a hacerlo de una forma más eficiente, derivado de la repetición y de que yo lo he contratado para hacer ese servicio más de una vez. ¿Listo? La cuarta razón para hacer outsourcing, la número 4, ¿sí? Que vamos a ver el día de hoy. La 4 se llama la transferencia de responsabilidades. Entonces veamos, se llama la transferencia de responsabilidades. ¿Listo? ¿Y cómo es esto? Transfiero responsabilidades, pero lo explico entonces. Yo tengo unos empleados de mi empresa, ¿sí? Que decíamos inicialmente, mis empleados de base, ¿sí? A veces los tengo a cargo de demasiadas tareas, ¿cierto? A veces mis empleados, digamos que no dan abasto, ¿sí? Son buenos empleados, son eficientes, son confiables, ¿sí? Yo confío en ellos muchísimo, pero a veces los tengo un poquito recargados de labores, ¿sí? Que no dan abasto, están muy cansados, ¿cierto? Y no pueden ya con tanto trabajo, ¿sí? Entonces, una de las razones para las que yo contrato mi outsourcing es para transferirle, ¿sí? Responsabilidades al experto externo o al recurso externo, básicamente, ¿sí? Entonces, la razón número 4 de hacer outsourcing será transferir responsabilidades de mi gente de planta hacia un experto externo que también las puede hacer muy bien, y de hecho va a estar representando que mis empleados de planta, ¿sí?, tengan más oportunidad de desempeñarse más tranquilamente, ¿cierto? Y llevar a cabo sus tareas de forma un poco más holgada y quizás con mejores resultados, ¿sí? Entonces la cuarta se refiere a transferencia de responsabilidades. Listo. La quinta razón que tiene una empresa para hacer el contrato de un outsourcing es la reducción del riesgo, ¿sí? Reducción de riesgos. ¿Listo? En el caso de mi empresa, que tengo unos empleados, ¿sí? Acá tengo empleados, tengo muebles, inmuebles y maquinaria. También tengo que tener presente que
existirán unas bodegas. Los inmuebles que yo hablo aquí, ¿cierto? Son bodegas. Si yo tengo esos inmuebles propios, las bodegas propias, y almaceno ahí mi producto, estoy incurriendo en un riesgo, ¿cierto? Si esa bodega se me incendia, ¿sí? O si esa bodega se entran los ladrones y me la dejan desocupada, ¿cierto? Yo puedo sentarme a llorar, más o menos, ¿cierto? Porque no tenía esa bodega cubierta bajo ningún seguro. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer dos cosas. La primera es tener asegurada la mercancía y asegurada la bodega, ¿cierto? Que es un costo adicional dentro de la estructura de costos de la empresa. Pero una cosa más inteligente sería que esa bodega no fuera mía, ¿cierto? Que esa bodega estuviera tercerizada, ¿listo? Tengo una bodega que no es mía. Contraté a un experto externo, a un recurso externo, ¿cierto? Que me provee un servicio de almacenamiento, ¿sí? Yo mandé mis productos a que me los guardara un tercero, ¿sí? La bodega es un outsourcing. Me tiene guardados mis productos y me cobra un precio, ¿sí? Mensual por tener allá almacenados mis productos. ¿Por qué digo que es una reducción del riesgo, muchachos? Se reduce el riesgo porque cuando esa bodega, si Dios no lo quiere, se incendia o se le meten los ladrones o se inunda o lo que sea, este experto que tenía guardado eso es un experto en almacenar, ¿sí? Muy seguramente sabe prevenir los incendios, sabe prevenir las inundaciones, ¿sí? Tiene mucha seguridad contra robos, ¿listo? Entonces, yo estoy reduciendo mis riesgos de que algo le pase a mi mercancía entregándosela a un tercero, ¿sí? Por medio de un outsourcing estoy accediendo a más seguridad y a reducción de riesgos, porque yo estoy, como decía antes, dedicado a un proyecto. Yo sé fabricar, ¿cierto? Pero no soy experto ni en almacenar, ni en prevenir incendios, ni en prevenir inundaciones, ¿cierto? Entonces yo me dedico a esto y tercerizo el servicio de almacenamiento, ¿cierto? Le hago un outsourcing en pro de favorecer mi chance de no tener riesgos, ¿listo? Entonces el quinto es reducción de riesgos. Listo, ok. Y entonces la sexta, pongámosla aquí arribita, la sexta razón para hacer outsourcing se refiere a la posibilidad de conquistar más mercados, ¿sí? Conquistar más mercados. ¿Listo? El outsourcing, ya hablamos que podía ser un outsourcing de transporte, un outsourcing de almacenamiento, ¿cierto? Hay cantidad de tipos de outsourcing, pero en este caso, si yo quiero expandir mis operaciones en otro país, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero que mi empresa tenga una representación en otro país, ¿cierto? Yo no quiero contratar y tener empleados de planta en otro país inicialmente, ¿cierto? Entonces, a través del outsourcing, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es tener una empresa aliada externa, ¿cierto? ¿Sí? Una filial, ¿cierto? O una franquicia, ¿cierto? Que esté operando en otro mercado por fuera del mercado base en el que yo estoy, ¿cierto? Y que tenga mi nombre. Puedo darle el permiso de que use mi nombre allá en el siguiente mercado, en otro país puede ser, ¿cierto? Y me doy la oportunidad de conquistar más mercados o abrir más mercados, ¿cierto? A través de un outsourcing, ¿sí? Un recurso externo, un experto quizá en labores comerciales que yo contrate en otro mercado, ¿cierto? Y bajo la figura de outsourcing empiece yo a hacer distribución de mis productos por fuera de mi mercado sin tener que abrir ni siquiera producción ni distribución propia
en otro país, sino a través de un negocio de tercerización, donde yo le entrego a un tercero la posibilidad de usar mi nombre de mi empresa bajo mi autorización y poder empezar a conquistar nuevos mercados. Entonces ahí están las 6 razones por las cuales una empresa debería tomar la alternativa de hacer outsourcing. Listo, entonces chicos, ya que hablamos de las 6 razones por las cuales una empresa debería hacer outsourcing, ahora hablemos de los 6 pasos, que también son 6. Entonces ahora hablaremos de los 6 pasos del proceso de outsourcing. ¿Listo? Son 6 los pasos que una empresa debe seguir cuando quiere llevar a cabo un proceso de outsourcing. Entonces veamos cuáles son. El primero, ¿sí? Primer paso que debe seguir la empresa cuando quiere acceder a esta modalidad de outsourcing, debe, primero que todo, el paso número 1 se llama priorizar, ¿sí? Priorizar. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere esto de priorizar? Básicamente yo debo saber qué tareas puedo tercerizar y qué tareas no puedo tercerizar. ¿Listo? Hay labores que pertenecen al core business, ¿sí? Hay algo llamado el core business de la empresa. ¿Listo? El core business, me quedó mal escrito esto acá, quedó mal escrito core business. El core business, el core business de la empresa es a lo que se dedica la empresa. La producción de una cosa, ¿sí? La fabricación es la base de mi experticia, ¿sí? El core business de la empresa, esto yo definitivamente mi core business yo no lo puedo tercerizar, o sea, no es posible hacer el outsourcing. Yo no puedo poner a otra persona o otra empresa a hacer mi producción, en lo que yo me diferencio, ¿sí? Por la razón básica por la que yo existo, ¿sí? Mi competencia básica, por lo cual mi empresa existe, yo no la puedo tercerizar. Pero en cambio, unas labores de apoyo, ¿sí? Digamos que el core business no se puede tercerizar, pero labores labores de apoyo, listo. Como decíamos, labor de apoyo puede ser el transporte, almacenamiento, ¿sí? Puede ser seguridad, ¿sí? Puede ser cualquier cantidad de cosas que yo no haga dentro de mi competencia principal, que es mi core business, mi experticia. Entonces, todas las labores de apoyo como transporte y almacenamiento, esas sí las puedo hacer por medio de outsourcing, ¿listo? Entonces, sí es permitido o es recomendable más bien hacerlas por outsourcing. ¿Listo? Entonces, nada relacionado con el core business lo puedo tercerizar, pero las labores de apoyo sí las puedo tercerizar. Entonces, el paso número 1 del outsourcing se refiere a priorizar, ¿sí? ¿Priorizar qué es? Saber qué actividades puedo mandar a outsourcing y qué otras no puedo mandar a outsourcing, básicamente, ¿sí? Debo diferenciar cuáles labores dentro de mi empresa sí las puedo mandar, ¿sí? A que las haga otro, ¿sí? Y cuáles definitivamente las debo hacer yo mismo aquí dentro de la empresa. Listo, bueno, ahora el segundo paso que yo voy a llevar a cabo dentro de mi proceso de outsourcing se va a llamar
se va a llamar registrar. ¿Listo? Entonces, registrar. ¿Listo? Para mí será muy importante registrar los términos bajo los cuales yo estoy contratando a ese experto externo o a ese recurso externo, ¿sí? Básicamente, registrar hace referencia a todo el tema contractual, ¿sí? O legal. ¿Cómo va a ser el contrato legal? Legal, o también se le dice la cuestión de el arreglo contractual. Contractual, que es la forma en la cual yo tengo dispuesto mi acuerdo con la otra empresa, ¿cierto? O la otra persona, ¿sí? Y hemos acordado la forma en la cual esa persona o esa empresa va a llevar a cabo el outsourcing. Entonces, veamos. Primero, debo saber de forma priorizada qué labor puedo tercerizar y qué labor no puedo tercerizar, ¿sí? ¿Cuál puedo y cuál no puedo? ¿Listo? Y ahora, como segunda medida, debo registrar, dejar un contrato, ¿sí? Legal, ¿sí? Registrado, ¿sí? Ante la autoridad legislativa competente, ¿sí? Comercial, ¿sí? Sabiendo cómo se estableció el negocio o el contrato, ¿sí? Mediante el cual esa empresa o esa persona me va a prestar el servicio de outsourcing, básicamente. ¿Listo? El tercer paso que tenemos en cuenta dentro del proceso de outsourcing hace referencia fundamentalmente a elaborar un manual de operaciones. Entonces acá habrá un manual de operaciones, mediante el cual yo le voy a decir exactamente a ese recurso externo, ¿sí? A ese experto o a esa empresa que tengo contratada externamente, la forma en la cual quiero que lleve a cabo las labores que yo le encomendé. ¿Listo? Ya sea el transportador, ya sea el almacenista, ya sea ese outsourcing comercial que decíamos, ¿cierto? Yo tengo que establecer un manual de operaciones, ¿sí? Una lista de funciones que debe llevar a cabo, si se dan cuenta, acá una lista de funciones específicas y definidas, ¿sí? Que deben quedar muy claras que es eso lo que yo quiero que haga ese outsourcing para mí, ¿sí? Debe quedar muy bien establecido un manual de operaciones. ¿Qué es lo que deben hacer ellos para llevar a cabo la labor que yo les estoy pidiendo? Debe quedar muy claro ese manual de operaciones y debe quedar establecido entre ambas partes, entre la empresa contratante y entre la empresa que presta el outsourcing, básicamente. ¿Listo? El cuarto paso dentro del outsourcing, ¿sí? El paso número 4, ¿sí? Hace referencia a algo llamado la lista de chequeo, ¿sí? Una lista de chequeo, ¿sí? Que yo debo realizar también conjuntamente con la persona a la cual le entregué el outsourcing. Este manual de operaciones es qué debe hacer el, la empresa contratada como outsourcing. Esta lista de chequeo, ¿sí? Es una hermanita de este manual, que es en el cual se va a revisar si es posible que lo haga, básicamente, ¿sí? Si este outsourcing que yo contraté es capaz de llevar a cabo el manual de operaciones. O sea, el paso 3 y el paso 4 son hermanitos. Aquí yo crearé un manual en el que yo voy a decirle a la empresa de outsourcing: quiero que haga esto, esto, esto y esto. Y en el paso 4 espero a que la empresa de outsourcing o el experto externo me diga: oiga, sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, ¿sí? Entonces son dos pasos que son más que todo este tercero de la empresa contratante, y el paso 4 un poquito más de la empresa dedicada al outsourcing.
respondiendo a mis condiciones que yo he puesto en este manual de operaciones. Entonces es como una respuesta del paso 3 al paso 4, básicamente. ¿Ok? El paso número 5, chicos, dentro del proceso de outsourcing se llama la ejecución. ¿Sí? La ejecución, que como bien lo dice su nombre, es cuando la empresa de outsourcing empezará a llevar a cabo las labores para las cuales yo la contraté, básicamente. Cuando yo digo yo, hablo del gerente, o sea, cada uno de ustedes en un par de meses, ¿sí? Que ya tengan su empresa montada y sean gerentes. Cuando yo digo yo, me estoy refiriendo a lo que harían ustedes cuando ya estén allá de gerentes. Entonces, la ejecución se refiere a cuando ya la empresa contratada, ¿cierto? Como outsourcing, empieza a llevar a cabo la labor de outsourcing, la ejecución. Ya lo empieza a hacer, ¿listo? No tiene mucho más que decir. Ya empieza a llevar a cabo su labor, ya sea el transportista, ya sea el almacenista, ya sea el comercial. Empieza a llevar a cabo la labor para la cual lo contraté. ¿Listo? Ahora, el paso número 6 se llama el control. ¿Listo? Y control no es nada diferente a poder yo revisar si todo lo que yo propuse desde la priorización hasta la ejecución se está cumpliendo de la forma en la cual yo quiero que se cumpla, básicamente. ¿Sí? Los 6 pasos, este es como de revisión. Revisión, el control también se podría decir como el paso de revisión. ¿Listo? Cuando yo reviso si lo que yo planteé desde un comienzo para ese outsourcing efectivamente se está cumpliendo, se está llevando a cabo. ¿Listo? Cada paso de estos tiene también su nombre en inglés, ¿sí? Y de hecho ahí en Moodle les dejé una imagen, bueno, de hecho les dejé varias imágenes referentes a este tema, pero una de ellas habla de los pasos. Entonces quiero que identifiquemos el nombre de cada paso también en inglés, ¿sí? Este paso primero, el de priorizar, su nombre en inglés será prioritize, se escribe así. Prioritize, ¿sí? Así, prioritize, priorizar, básicamente, es muy parecido, ¿listo? Este paso número 2, el de registrar, se llama record en inglés. ¿Sí? Se han dado cuenta que en la mayoría de aparatos, ya sea una cámara de una filmadora o en el celular, el botoncito ese rojito dice esta palabra, record, es pues registrar o grabar, quiere decir eso. ¿Listo? El tercero, que decimos que es manual de operaciones, pues exactamente igual, traducido al inglés es Operations Manual. ¿Sí? Entonces será así. Será Operations Manual. ¿Listo? Que es igual, manual de operaciones. El cuarto, también la traducción de lista de chequeo, pues es la palabra checklist, sino que en inglés es una sola palabra, ¿sí? Se escribe checklist. Se puede usar separado o pegado, ¿sí? Puede ser checklist o solamente la palabra seguidita checklist. ¿Listo? Ejecución, pues también será muy parecido, es execution. ¿Sí? Ejecución o realización. Pero fíjense que en el punto sexto, la palabra que se usa en inglés es sharpen. Aquí. Sharpen. Si hiciéramos una traducción más literal de sharpen, es como volver algo más afilado. ¿Sí? Algo sharp en inglés es algo afilado, que tiene filo, que tiene punta. Sharpen. Pero también recibe la connotación de
controlar, de agudizar, ¿sí?, la forma en la cual se controla el proceso para darle una mejor trayectoria, ¿sí? Entonces, el tema de sharpen, para pasarlo más a términos de español, se puede ver más como controlar o revisar, básicamente. Entonces, ahí están los 6 pasos de cómo se lleva a cabo un outsourcing. Entonces, estará priorizar, estará registrar, luego manual de operaciones, luego lista de chequeo, luego ejecutar y por último el control. ¿Listo, chicos? Listo. Bueno, entonces, chicos, ya sabemos que hablando del tema de outsourcing, ya sabemos qué es, ya lo definimos, ya hablamos de las razones para hacer outsourcing, también ya hablamos de los pasos para hacer outsourcing, pero hablemos ahora de algo diferente a razones o pasos para hacer outsourcing, ¿cierto? También hay momentos en los cuales yo no sé a quién contratar para hacer el outsourcing, ¿cierto? Y a veces hay más de una persona externa. Puede haber aquí uno, ¿sí? Puede haber otro, ¿cierto? Dos o más personas, ¿sí? Puede haber, de hecho, muchas personas que están dedicadas a hacer ese tipo de outsourcing. Entonces puedo tener acá una empresa o una persona que está dispuesta a darme ese servicio de outsourcing y otra también, ¿listo? Y otra, ¿sí? Acá solo puse 3, pero puede haber más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo desde mi empresa para decidir a cuál de estos 3 le entrego lo contrato para llevar a cabo el servicio de outsourcing requerido dentro de mi empresa? ¿Listo? Entonces, lo que yo hago acá es que inicio algo llamado un proceso de licitación. ¿Listo? Licitación. ¿Listo? Dentro del cual yo le digo a cada uno de estos posibles contratistas que yo quiero tener dentro de mi empresa para una labor de outsourcing, le digo a cada uno de ellos, oiga, presénteme una propuesta y yo, entre ustedes 3, voy a decidir a cuál de ustedes contrato como outsourcing dentro de mi empresa. Entonces, ahora, en esta segunda parte de la clase, vamos a dedicarnos más que todo a entender cómo funciona un proceso de eso que ustedes creo que han oído mucho. En todas partes hablan de eso. ¿Cómo es eso de hacer una licitación y cómo es que una empresa la aplica y para qué la aplica? ¿Listo? Entonces comencemos con el tema de licitación. En inglés, la licitación recibe el nombre de competitive bidding. Se escribe así, con B grande y doble D. Bidding. ¿Listo? Una licitación en inglés se conoce como competitive bidding. Entonces veamos cómo es que se lleva a cabo el proceso de competitive bidding o pues lo que llamamos en español la licitación. Primero que todo, ¿sí?, el primer paso que se sigue cuando yo quiero licitar para que un tercero, ¿cierto?, o un experto o un recurso externo, ¿sí?, sea contratado dentro de mi empresa para llevar a cabo alguna labor que yo quiero tercerizar, ¿sí? Primero que todo, se hace una invitación a ofertar, ¿sí? Una invitación que yo le hago a cada uno de estos, ¿sí?, a que oferte el servicio, ¿sí? Entonces, yo los voy a invitar. El primer paso se llama la invitación. ¿Listo? Y esa invitación, ¿quién la hace? La persona o la empresa
que va a contratar el servicio, porque invita solamente a algunos cuantos. Yo cojo, invito a estos 3 que sé que están más o menos en la posibilidad de llevar a cabo el servicio que yo quiero. Entonces yo invito a estos 3. Hay otro tipo de licitación que es abierta, en la cual yo publico, ¿sí?, a nivel, digamos, abierto, y recibo ofertas de mucha gente. Así no los conozco, ¿sí? Pero en el que vamos a analizar el día de hoy es cerrada, ¿sí? Entonces, esta persona que quiere el outsourcing invita, ¿sí?, a cierto número de empresas o de personas para que haga una oferta. ¿Listo? Entonces, el primer paso es la invitación, ¿sí? La empresa que requiere el servicio va a sacar algo llamado una invitación, ¿sí? Invitación a ofertar. Entonces, esta invitación se llama invitación, primero que todo, a ofertar. ¿Listo? Yo ofrezco un servicio, ¿sí? Entonces, le hago conocer a la empresa que soy capaz de hacer esa labor, ¿sí? Tengo la capacidad de hacerlo, entonces oferto, ¿cierto? Me invitan a mí y yo oferto, ¿sí?, el servicio, ¿sí? Y básicamente lo que yo oferto, mi oferta, mi forma de ofertar es pasar una propuesta técnica. Entonces, esta oferta que yo paso, básicamente es una propuesta técnica. Técnica. ¿Por qué técnica? Yo ahí tengo que mostrar mis capacidades, mis habilidades operativas y técnicas para demostrarle a esta empresa que quiere el outsourcing que yo soy capaz de cumplir con lo que está pidiendo básicamente. Entonces, la empresa que quiere hacer el outsourcing invita a ofertar, y esa oferta que pasan los posibles candidatos a ganarse la licitación es inicialmente una propuesta técnica en la que dicen: oiga, poseo unos recursos, poseo una experticia y me gustaría concursar para ganarme esa licitación. ¿Listo? Listo, ok. Entonces, el segundo paso, chicos, se refiere básicamente a la evaluación de las propuestas técnicas. Entonces va a ser la evaluación de las propuestas técnicas. ¿Listo? ¿Y quién las evalúa? Pues las evalúa quien quiere contratar el outsourcing. ¿Quién las presentó? Los oferentes. Estos 3 pasaron a ¿sí?, unas propuestas técnicas. Entonces el segundo paso es la evaluación. Quien quiere contratar el outsourcing, evalúa las propuestas técnicas de cada uno de los oferentes, ¿sí? Las evalúa y se da cuenta cuáles sí están calificados y cuáles no están calificados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuáles están en la capacidad de prestar el outsourcing y cuáles no. ¿Listo? Entonces, de este proceso de evaluación de las propuestas, ¿sí?, saldrá una lista de oferentes calificados, ¿cierto? De acá, de este proceso de evaluación, me sale a mí una lista, ¿sí?, un listado de algunos que llamaré oferentes calificados. Que son aquellos que están en la capacidad de prestar el servicio. ¿Listo? Estos, digamos que ahí ya yo pude haber descartado a uno de ellos. ¿Listo? O a 2, no sé. Quizá en este caso de que son 3, no a 2, porque ya me quedaría solamente uno. Pero sí, digamos que aquí en esta evaluación de las propuestas puede que ya descalifique a uno y me quedaron 2 en la pelea básicamente. Entonces, este es un primer filtro, digamos. Esta evaluación de las propuestas técnicas sería un primer filtro en el cual yo solamente dejo a los oferentes calificados,
los que tienen la capacidad de llevar a cabo la tarea que yo quiero de forma eficiente. Listo. Bueno, entonces chicos, el tercero de los pasos va a ser una reunión de clarificación de los términos, ¿sí? Va a ser la reunión de clarificación o aclaración de los términos. ¿Listo? Los términos no son nada diferente a las condiciones que yo estoy exigiendo para que esa empresa o esa persona me preste el servicio tercerizado que yo estoy solicitando. Entonces yo hago una reunión ¿con quiénes? Solamente con los oferentes calificados. Yo ya invito es a una reunión, ¿cierto? En la cual estoy yo con todos los oferentes calificados y les hago una aclaración de los términos. Les explico más detalladamente qué es lo que yo quiero que hagan, básicamente. Yo ya tengo el grupo de posibles oferentes calificados, entonces los cito a una reunión en la cual les doy la oportunidad de que aclaren sus dudas, ¿sí? Y se queden ya con una idea muy clara de lo que yo quiero que me ofrezcan, básicamente. ¿Listo? Entonces ya es una reunión de aclaración de los términos, ¿sí? Muy seguramente con esta invitación previamente ya había llegado una copia de los términos, de lo que yo quería que ellos me ofrecieran. Aquí va a ser una reunión en la cual yo voy a solucionar las dudas de ellos acerca de los términos, o sea, las condiciones del servicio que estoy pidiendo que me ofrezcan. ¿Listo? Perfecto. Entonces, chicos, el cuarto paso de este proceso de licitación va a ser ya el requerimiento de propuestas finales. ¿Sí? Entonces, se llama requerimiento de propuestas finales. ¿Listo? Muy seguramente en esta reunión, ¿cierto? Y desde un principio, realmente, ya tendría que estar fijada una fecha en la cual yo quiero recibir las propuestas finales. ¿Listo? Y esta propuesta final es importantísima porque ya es en la cual cada oferente me va a presentar su oferta en todos los términos posibles, ¿cierto? Nuevamente se hablarán de factores técnicos, pero ya en más detalle que aquí arriba estarán los factores técnicos, estarán los factores financieros, también muy importantes, que son básicamente cuánto me va a cobrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Listo? Y muy importante aquí la parte de aseguramiento. ¿Sí? Entonces, las garantías que me ofrece esa empresa sobre todo lo que me está ofreciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de la confiabilidad de todo lo que me está ofreciendo esta empresa oferente? Entonces, la parte técnica, la parte financiera y la parte de aseguramiento. Será una gran propuesta final que yo estaré esperando que me mande cada uno de los oferentes, ¿cierto? En una fecha límite que yo ya establecí desde el comienzo y que debe ser posterior a esta reunión de aclaración de términos, ¿sí? Entonces, el cuarto paso se refiere a que yo estoy requiriendo ya esa propuesta final, ¿listo? Yo requiero la propuesta final para poderla analizar, ¿sí? Listo. El quinto paso, básicamente, será el análisis de propuestas finales. Análisis de propuestas finales.
¿Listo? Entonces yo ya en ese punto recibiré las propuestas finales de cada uno de mis 3 oferentes, ¿cierto? Y sabré si efectivamente pueden cumplir a nivel técnico, si el precio que me están ofreciendo para mí es atractivo, ¿cierto? Y si las garantías de que va a ser cierto todo lo que me ofreció realmente son ciertas, ¿cierto? Después de yo analizar, ¿sí?, la propuesta final, muy seguramente, o pues en la mayoría de casos, llega el 6.º paso, que se llama la asignación. La asignación es el punto en el cual yo ya decido a qué empresa, ¿cierto? O a qué experto calificado le entrego ese contrato, ¿cierto? Para que pueda ser quien me preste el servicio de outsourcing. ¿Listo?